Las leyendas de monstruos en las selvas del Amazonas han aterrorizado por siglos a los cazadores y exploradores que intentan descubrir los misterios de esta gigantesca región. Los diversos encuentros que se han reportado van desde el descubrimiento de huellas de animales desconocidos hasta el ataque de estas aterradoras bestias a seres humanos. Las tribus que habitan esta interminable jungla han pasado de generación en generación las historias, a veces con tintes muy sobrenaturales, sobre aquellos monstruos. La mayoría de las veces, los indígenas los ven como entidades protectoras de la tierra, seres cuya misión es proteger tesoros escondidos en el corazón del Amazonas. Estas criaturas tienen muchas formas y tamaños, y habitan por diferentes partes de la Amazonía, desde arañas gigantes hasta dinosaurios vivientes, sin contar con extraños mamíferos capaces de partir a un hombre en dos con sus filosas garras. Muchos científicos tratan de quitar a aquellas leyendas lo místico y lo sobrenatural, tratando de ver a estos seres con objetividad. La teoría es que estas criaturas podrían ser eslabones perdidos de especies que se creen extintas, descendientes directos de animales que vivieron hace millones de años y cuya apariencia no ha variado mucho. Para algunos investigadores, es una teoría demasiado fantástica, pues según la paleontología, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, por lo cual criaturas como el Suwa o el Estoa no podrían ser dinosaurios. Sin embargo, otros críptidos como el Mapinguari o el Guairarima, sus descripciones encajan con animales que se extinguieron solo hace unos miles de años. Sus antepasados, según los registros paleontológicos y arqueológicos, señalan que vivieron con las primeras comunidades de seres humanos, a tal punto que se pudieron generar muchos enfrentamientos entre estas especies y el hombre, ya fuera por territorio o alimento. Aún así, la leyenda de criaturas fantásticas y aterradoras en esta región no parece tener fin. Una de ellas, tal vez la más extraña y aterradora, sitúa a un críptido a tal nivel que muchas tribus indígenas lo consideran un dios, un ser que habita la jungla y que demanda sacrificios humanos. Existen muchos reportes de exploradores que aseguran haberse topado con esta criatura. En los próximos minutos, nos adentraremos en una de las historias más impactantes y terroríficas que pueda existir. Conoceremos los primeros reportes sobre esta bestia, algunos extraños e increíbles videos, y lo más impactante, el registro en audio de una increíble llamada a un programa de radio de una persona que asegura haber visto a este monstruo. Te garantizo que no encontrarás esta grabación en ningún otro lugar. Así que prepárate para conocer la leyenda de las serpientes gigantes del Amazonas. Las tribus indígenas del Amazonas la llaman la Yacumama, que en el lenguaje quechua significa madre del agua. Según las leyendas de tribus indígenas colombianas, la Yacumama, cuya apariencia es muy similar con la anaconda, está conectada con el universo. Fue un ser místico que descendió del cielo y se posó sobre la gigantesca selva, dando origen al río Amazonas, de donde según el mito surgieron los primeros seres humanos. Su cuerpo es increíblemente grande, alcanzando los 50 metros de largo. Además, su cabeza mide 2 metros de longitud y sus mandíbulas son tan grandes y poderosas que puede escupir agua con una fuerza descomunal que tumba árboles para abrirse paso por la selva y también para aturdir a sus presas. Además, si estás demasiado cerca de su cabeza, al abrir las mandíbulas, la serpiente crea un vacío que te absorbe. También dicen que sus ojos tienen poderes hipnóticos, con los cuales confunde y paraliza a sus víctimas para luego devorarlas con calma. Se cree que este ser protege las fuentes de agua, como los ríos y los lagos, siendo una especie de deidad protectora del Amazonas. Por toda Latinoamérica recibe otros nombres, como son serpiente arcoíris, dios He, Tetsumi, Hichi, Sachamama o madre del monte, Sucuriyú y Amapalagua. Todos los mitos y leyendas de Sudamérica sobre la Yacumama o serpientes gigantes concuerdan en cuanto a apariencia, tamaño y habilidades místicas, siendo una criatura muy temida, respetada
y venerada como un dios. Fuera de las leyendas, uno de los primeros reportes reales de un encuentro con esta criatura fue dado por el desaparecido explorador Percy Fawcett, quien entre 1906 y 1925 realizó diversas expediciones al Amazonas en busca de la ciudad perdida de Zeta, guiado por el misterioso manuscrito 512. Durante una de sus primeras exploraciones, en 1906, el jefe de la tribu de los Yorangas le contó a Percy Fawcett que años atrás él había matado una anaconda de 17 metros de largo. Fawcett no creyó esta historia, pues le parecía imposible que una serpiente tuviese semejante tamaño. Sin embargo, un año más tarde, mientras Fawcett recorría el río Amazonas en una larga balsa, guiado por indígenas de las tribus nativas, en una orilla del río, sobre un árbol caído, Fawcett reportó que vio una gigantesca serpiente de más de 19 metros de largo. La aterradora serpiente levantó su cabeza amenazante, lista para deslizarse directamente a la balsa y atacar a sus ocupantes. Aquello hubiese sido algo horripilante y que hubiese terminado en una brutal masacre si Fawcett no hubiese tenido su rifle a la mano. El explorador disparó varias veces a la gigantesca serpiente, aunque no logró herirla. La bestia se deslizó a una velocidad increíble en medio de la jungla, desapareciendo de la vista del aterrador explorador, quien después dejaría registro de esto en sus memorias. Más tarde, tras regresar de la expedición y narrar su experiencia a la Comisión de Fronteras y Límites de Brasil, estos le confirmaron que años atrás habían matado una serpiente de 24 metros de largo en el río Paraguay. Aunque la serpiente descrita por Fawcett es más pequeña que el tamaño de la yacumama, una serpiente de más de 19 metros de longitud sigue siendo un monstruo aterrador. La anaconda, cuyo nombre científico es Eunectes murinus, es una serpiente constrictora que habita las selvas de Sudamérica. Se ha reportado que puede vivir cerca de 30 años y alcanzar 10 metros de longitud. Puede vivir tanto en tierra, donde se desliza por la maleza, además de que es capaz de trepar árboles, y también vivir en el agua, donde puede pasar largos periodos de tiempo sumergida, esperando una presa a la cual atacar y envolver con su cuerpo, dotado de fuertes músculos. Entre algunas de sus presas están caimanes, capibaras o chigüiros, ganado y en ocasiones seres humanos. Sin embargo, en los últimos años, una serie de videos han salido a la luz, donde se pueden apreciar ejemplares reales de anacondas que fácilmente superan los 10 metros de longitud. Tomados en Brasil, ambos videos son impresionantes, dadas las increíbles dimensiones de estos animales que allí son mostrados. A continuación, podrás observar los videos para que saques tus propias conclusiones.
Pero aparte de estos videos, donde observamos un ejemplar vivo que demuestra una velocidad sorprendente a pesar de tener su estómago lleno, y de otro muerto, donde se ve su increíble tamaño, existen varias fotografías reales de estas aterradoras criaturas. Curiosamente, una de las fotografías de serpientes gigantes más famosas no fue tomada en el Amazonas, sino en el Congo, lo que revela que estas criaturas pueden encontrarse en varios continentes. La fotografía y su historia son muy conocidas. Fue tomada en 1959 en Katanga, Congo, por el coronel del ejército belga Remy Manlierde. Mientras sobrevolaba en un helicóptero aquella región, vio que algo extraño se deslizaba por el suelo. Después de pasar varias veces por el lugar para identificar qué era lo que se movía, se dio cuenta de que era una serpiente gigante de color verde oscuro y cabeza triangular. Tras tomar la fotografía, el coronel y su equipo decidieron acercarse un poco más a la gigantesca criatura. Estaban a unos 8 metros del animal cuando éste se elevó unos 3 metros hacia el helicóptero, lista para saltar y atacarlos. Frente al inminente peligro, el coronel ordenó a sus hombres alejarse y dejar al animal tranquilo. Más tarde, el coronel envió aquella fotografía a la CIA para su análisis. En una carta oficial, tras un análisis, se determinó gracias a los nidos de termitas africanas, llamados termiteros que aparecen en la foto, que aquella serpiente debía tener unos 200 pies de largo, es decir, cerca de 60 metros de longitud. Esta es una de las evidencias más sólidas de la existencia de serpientes gigantes. En 1948, una gigantesca serpiente que alcanzaba los 35 metros de longitud fue muerta en Ecuador, dentro de las instalaciones militares de Fuerte Abuna. La criatura se adentró en la instalación militar y fue muerta por múltiples disparos de ametralladora. Los restos fueron devueltos al río, dado que despedía un olor pútrido, y por el clima tan cálido, su descomposición empezó rápidamente. La única evidencia de este hecho es esta fotografía. Ese mismo año, el diario Pernambuco de Brasil publicó una noticia sobre la muerte de una serpiente gigante. La serpiente fue muerta cuando intentaba devorar un buey. Aseguran que medía 40 metros de largo y pesaba cerca de 5 toneladas. En Sierra Madre, Filipinas, también se han tenido encuentros con serpientes gigantes. En esta fotografía real, 2 indígenas de la tribu Acta sostienen una gigantesca pitón que semanas atrás había matado a un hombre de su clan. Esta tribu reportó que era muy común tener encuentros con estas serpientes gigantes y que a lo largo de los años, muchos hombres y mujeres habían muerto y desaparecido por su causa. Durante los últimos años, la deforestación en la selva del Amazonas ha ido en aumento. Anualmente, kilómetros de selva son destruidos por la mano del hombre, y esto ha ocasionado el inevitable encuentro con serpientes gigantes, tales como las que observamos en esas fotografías. Lejos de ser algo aterrador, es algo triste, ya que son los animales los que siempre pagan el precio por la invasión del hombre a sus territorios. La siguiente fotografía demuestra el increíble tamaño que pueden alcanzar estos animales, además de su habilidad para trepar sobre diversas superficies. Si quedas perdido en la selva y una serpiente gigante como esta te acecha, no tendrás muchas oportunidades de sobrevivir, pues no importa dónde te escondas, pueden llegar a cualquier parte. Esta fotografía, tomada por un turista, muestra una serpiente gigante sobre una enorme palmera, lo que te da una referencia de su descomunal tamaño. Esta fotografía muestra el momento en que un turista tuvo un aterrador encuentro con una anaconda gigante en el río Amazonas. Mientras navegaba en una balsa, sintió como algo golpeó su embarcación a tal punto que casi lo tumba al agua. Seguido, vio cómo aparecía el cuerpo de esta gigantesca serpiente deslizándose a una velocidad increíble por el agua. La criatura desapareció y no volvió a ser vista, pero el resto del viaje fue una tortura para el hombre, quien no descansó hasta que puso un pie en tierra. Dijo que se sintió acechado todo el tiempo. El 23 de agosto del año 2017, el programa radial El Cartel Paranormal de la Mega, que es dirigido por el locutor Daniel Traspalacios, recibió una increíble llamada de un indígena, quien quiso narrar su aterradora experiencia con su tribu, la cual, según él, hasta el momento permanece escondida en las selvas del territorio colombiano. A continuación te dejaré con esta increíble y escalofriante evidencia. Por favor, escúchela completa,
ya que la información que esta persona nos brinda es sumamente detallada. La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Quién habla? Haratarachita Sata. ¿Cuál es su historia? Bueno, pues yo pertenezco a una etnia indígena, del cual pues me estoy arriesgando en contarles lo de mi origen, lo de mi resguardo. Sí. Es que tengo un resguardo del cual muchos dicen que cómo es posible que eso puede existir. En realidad es algo que muchos así la gente de afuera del mundo dirán, eso ya no existe, pero en realidad nosotros sí existimos. Nosotros sí existimos en realidad. Es un resguardo que está muy escondido de los ojos de la gente mala. ¿En qué parte, si nos podría decir, en qué parte de Colombia se encuentra usted? Yo no le puedo dar esa ubicación, pues solo le puedo decir eso, que en realidad no existe, que la práctica de esos que dicen canibalismo en mi etnia, en mi cultura todavía se practica eso. Incluso yo lo practico. Yo cada vez que voy allá, pues no es que yo me sienta a gusto de eso, simplemente es que me toca, porque mi papá, así como ustedes le dicen que el chamán o el cacique, Sí. es uno de esos, antes pues nosotros practicamos eso, es porque para recibir conocimiento de la persona que ya falleció. Pero no nos puede dar la ubicación en Colombia donde está. Yo quería preguntarle, en este resguardo indígena, ¿ustedes en quién creen? Mi etnia nunca se ha reconocido, nunca se ha descubierto. Uh-huh. Mi etnia se llama Eruwatasatahayasa, significa pueblo oculto sobre la montaña de la madre naturaleza. A nosotros nos protege una serpiente que se llama la culebra G. Es una serpiente del cual solo la familia que nosotros defendemos, en pocas palabras, solo los de la familia real, Uh-huh. solo esas personas nomás pueden controlar esa serpiente. ¿Y esa serpiente es como un dios para ustedes? Esa serpiente sí, es quien nos protege, esa serpiente es quien nos oculta de la mirada de la gente mala de acá afuera. Esa serpiente es la razón de nuestro vivir. Esa serpiente es todo para nosotros. Si esa serpiente no existiera, nosotros no existiríamos. O sea, ¿ustedes creen que vienen de esa serpiente? Nosotros creemos que venimos de esa serpiente, y gracias a esa serpiente gracias a esa serpiente es que estamos en este momento. Nosotros, pues, los que descendemos de esa serpiente son los que estamos en este momento. Gracias a esa serpiente, mi resguardo no ha sido descubierto, así como muchos ya no han sido descubiertos. Pero esa serpiente mide como unos de 30, 40 metros de altura. Solo aparece en los días de luna llena. ¿Y esa esa serpiente vive en la selva? Sí, esa serpiente vive en la selva, en una cueva. Es una serpiente del cual ustedes dirán, qué imaginación, pero no. Yo contando esto me estoy arriesgando tanto mi vida, porque yo puedo ser mucho hijo de un cacique, pero con solo decir esto, a mí me pueden llegar hasta a matar. Con solo decir eso, esto nunca se podía salir a la luz pública. Pero yo quiero contarles esto, es para que sepan de que en realidad nosotros
los indígenas que en realidad no hemos sido descubiertos, existimos, que el canibalismo en realidad existe. Más o menos en este resguardo, ¿cuántas personas hay? ¿Cuántos indígenas? Más o menos, pues yo le pongo, y estoy seguro, que unos 2.000. 2.000, muy pocos. 2.000. Ustedes, No. en las creencias de ustedes, para usted después de la muerte, ¿qué hay? Para nosotros después de la muerte es que después de la muerte es algo que la serpiente a nosotros nos toma el espíritu, nos toma. Ujú. No es que haya una nueva vida, no. Simplemente es que esa, cuando nosotros ya después de la muerte nosotros partamos, es porque la serpiente ya a nosotros, no, como quien dice, nos consume o nos chupa el alma, nos chupa tanto porque él fue el que nos creó y solo él nos puede volver a quitar la vida. Y cuando ustedes mueren, ¿dejan el cuerpo ahí para que la serpiente se lo coma o los entierran o qué hacen con el cuerpo? No, a la físico? serpiente se le ofrece ese sacrificio de niño. Desde que eso es muy... O sea que cuando Muy usted bien. muere, el cuerpo lo dejan ahí en la selva para que la serpiente vaya y se lo coma. Depende. Si es pues, que si es descendiente de la familia de nosotros, el cuerpo se sepulta en un túnel Ujú. junto a unas rocas que se hacen de oro, y ahí entierran a toda la familia descendiente de nosotros. Para poder alimentar a la serpiente se requiere de un sacrificio de un niño. De un niño. Ustedes, Sí. en las creencias de ustedes, entonces, para ustedes esta serpiente es como el Dios. ¿Y qué vendría siendo para ustedes el mal? Como decir la oscuridad o el diablo. El mal vienen siendo ustedes, Nosotros. porque ustedes son como una peste, ustedes son como un cáncer. Con, señor. con todo el oro y toda la riqueza de la madre tierra que ustedes encuentran, ¿qué hacen con todo eso? ¿Lo dejan en su lugar? ¿Lo utilizan para Eso algo? se queda ahí, no. Eso se utiliza para dar sacrificio a la serpiente, al dios que, o cuando se van a sepultar a alguno de nuestros familiares, se entierra con eso. Pero ese oro nunca sale de allí. ¿Y si es fácil llegar al resguardo? ¿Cómo? No, se demora un mes en llegar allá. Y aprendiéndose el camino ahí sí de memoria. Sí, eso sí, así sí, pero no, yo no le puedo dar la ubicación exacta porque ese es algo del cual yo no le puedo dar información bien de eso, porque estoy arriesgando mi vida. Ustedes, en cuanto a los extraterrestres, hablaban de eso en el resguardo. ¿Qué piensan ustedes de las estrellas, de los planetas? ¿Hay vida allí? Es algo del cual yo digo, ustedes, la humanidad, crean, o sea, yo también soy humano, soy un ser humano, pero ustedes, los del mundo exterior, ¿Me puede hablar un poquito más separado al teléfono como estaba hablando ustedes lo ahorita? del mundo- Eso. ustedes lo del mundo exterior saben construir, inventan, crean cosas, más no saben de lo que llega a este mundo, de lo que llega a este mundo en donde estamos viviendo. Lo debido de nosotros no los llamamos así que extraterrestres, es una palabra muy ofensiva. Nosotros le tenemos un nombre. ¿Cómo lo Yo no llaman? les puedo decir. Se dice, o sea, el nombre se llama Tuparachatá, pero yo no les puedo decir. Eso es mi papá, del cual nos ha dicho de que esa es una información muy restringida que nosotros la comunidad tenemos que guardar. Pero ustedes, pero información. ustedes han tenido contacto con seres de otro planeta que hayan llegado al resguardo de ustedes. Yo no le puedo dar esa información. Para ustedes, ¿no creen que
de pronto, y con todo respeto, el tener que ofrendar, porque también en nuestra palabra, como tú lo dices, sí, puede ser un poco ofensiva, asesinar a un niño no es un pecado para ustedes como tribu? Pero ese sacrificio no es que nosotros o que mi papá le quiera dar, simplemente nuestro Dios lo escoge a esa persona, a esa criatura, lo escoge, y al escogerlo es porque ya está requiriendo, le está pidiendo en sacrificio a él. Entonces, así como mi papá ofrece ese sacrificio a esa serpiente. Y cogen al niño y lo dejan ahí en la selva para la serpiente. No, hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde se ofrenda al niño con oro. Y lo forran en oro, lo entierran en oro, y llegan y en teoría la culebra se lo ha llevado. Se coge a la criatura, al niño, se coge, lo echan una pintura, lo pintan y lo acuestan, y alrededor de eso le ponemos oro, y es ahí donde la serpiente tiene que aparecer, aparece, y es ahí donde la serpiente, con el dolor del alma, la serpiente se consume, lo come al niño. ¿Ustedes ven esa serpiente o dejan al niño solo ahí y se van? No, nosotros vemos a la serpiente, nosotros vemos el sacrificio. ¿Esta serpiente usted me dice que cuánto puede llegar a medir? Entre unos 40-45 metros. O sea, estaríamos hablando de un monstruo, para lo que para nosotros sería un monstruo. Sí. Sí, pero para nosotros es un Dios. ¿Esa serpiente no los ataca a ustedes? No, solamente mi papá y los descendientes de mi papá pueden controlar a esa serpiente. Esa serpiente es única, por eso, o sea, yo no lo digo serpiente, sino el creador de nosotros, porque esa serpiente tiene usted ha visto esos colores, esos arcoíris que aparecen en el aire. Sí. La piel de esa serpiente es así. Es por eso que él es el creador de nosotros. ¿Y esa serpiente dónde vive? ¿Entre las selvas? ¿Saben ustedes exactamente? ¿En una cueva? ¿En dónde? Sí, en una cueva. En la selva se habla mucho de espantos, de demonios, de brujas. ¿Ustedes qué creen de eso? De las brujas, de estas mujeres que se convierten en animales, que hacen rituales, que son aves grandes, o qué piensan ustedes de los fantasmas, de los demonios que hay en la selva. ¿Qué creen ustedes en su resguardo acerca de todos estos temas paranormales que tanto hablamos aquí, tanto cuentan que hay en la selva? ¿Creen en ellos? ¿No lo creen? ¿Si los han visto? Lo que la gente cuenta de que han visto así, cosas así, en realidad son espíritus, por ejemplo, en el caso, hablando ya de mi papá tiene, por ejemplo, hace un ritual, y al hacer ese ritual pone una especie de así como ustedes lo llaman, por ejemplo, de fantasmas alrededor del resguardo, y es ahí cuando la gente trata de entrar a ese resguardo, la gente dice, uy, me encontré que una mujer, o que me encontré que un señor o una bruja. En realidad no es que porque lo hayan visto, es porque ahí alguien lo puso, es porque le están haciendo cuidar algo, o es porque están protegiendo algo, sí. Para concluir, no se puede descartar que la Yakumama y otras serpientes gigantes sean anacondas cuyo crecimiento es más grande de lo normal. Incluso, podríamos pensar en una nueva especie de serpiente gigante que sobrepasa los 20 metros y que puede llegar incluso a los 60 metros, siendo este uno de los depredadores terrestres y acuáticos más grandes del planeta. De igual manera, podríamos estar ante ejemplares sobrevivientes de serpientes extintas, como lo es la Titanoboa cerrejonensis, que vivió en Sudamérica durante el periodo Paleoceno, hace unos 58 millones de años.
Este animal es oficialmente la serpiente más grande que ha existido, sobrepasando los 15 metros de longitud y 1 tonelada de peso. Fue descubierta en el año 2009 en La Guajira, Colombia, y se considera extinta. Teniendo en cuenta este registro fósil, es muy posible que la leyenda de la Yacumama hubiese nacido de avistamientos de titanoboas sobrevivientes o de alguna serpiente muy similar a esta. De igual manera, tú tienes la última palabra, pero lo cierto es que los monstruos del Amazonas son algunas de las criaturas más extrañas y enigmáticas del mundo, dejando la puerta abierta a un lugar completamente desconocido e inexplorado. Si este video te gustó, por favor suscríbete al canal, compártelo y deja tu comentario con tu opinión respecto a este tema. Muchas gracias por tu atención y buenas noches.